FM 89.1, Radio Universidad. Es un tema que nos toca a todos de cerca, a todo el mundo, a toda la Argentina. Y hay otro tema que está sonando que es la donación de plasma. Y para ello vamos a hablar con el diputado de Cambiemos, Daniel Lipovetsky. Buenos días, Daniel, ¿cómo estás? Hola, buen día, ¿cómo están? Bien, muy bien. Queríamos, bueno, que nos cuentes, vos sos uno de los impulsores de esta ley y nos parece, ¿no?, una buena medida porque más allá de que no está 100% comprobado científicamente, me parece que es un buen aporte, ¿no?, para en pos de un tratamiento para el COVID, ¿no? Sí, tal cual, es un tratamiento experimental, el del plasma de pacientes recuperados por COVID-19, pero de alguna manera tanto el Estado provincial como el Estado nacional han decidido impulsar esos tratamientos y nos parece correcto que así lo hagan. Por eso a nivel nacional el Congreso de la Nación le dio media sanción a un proyecto que de alguna manera estimula la donación de plasma de pacientes recuperados, un proyecto que fue apoyado por los dos bloques principales, porque fue firmado por el presidente del bloque del Frente de Todos, Máximo Kirchner, y por el presidente del bloque de Cambiemos, Cristian Ritondo, y que se tiene media sanción. Y a nivel provincial, bueno, pasa más o menos lo mismo, con una diferencia que es que primero que en la provincia realmente el nivel de donantes es muy bajo, solamente el 10% de los pacientes recuperados ha donado plasma, y por lo tanto nosotros nos propusimos con el proyecto que acabamos de presentar ir un poquito más allá de que solamente las campañas de difusión y partir de la base de que, tomando el modelo de la ley Justina de donación de órganos, partir de la base que todos los pacientes recuperados son donantes presuntos de plasma. Por supuesto que si alguno expresa después luego la voluntad de no donar, pues, por supuesto podrá no donar, pero si no expresa esa voluntad, será considerado donante presunto y el Estado lo convocará a que done. Claro. Por supuesto que no hay donación compulsiva ni nada por el estilo, pero sí de alguna manera el proyecto lo que permite es que el Estado sea muy proactivo en cuanto a la búsqueda de los pacientes que se han recuperado de plasma, de coronavirus y que pueden donar, y que realmente sería un buen aporte para este tratamiento que está dando resultados positivos, ¿no? Claro. Daniel, ¿por qué crees que hay tan poco porcentaje de donantes? ¿Porque no hay información? ¿Por qué? Claro, sí, desinformación, miedo. Ha bajado mucho también la donación de sangre en estos últimos meses por la pandemia, y esto tiene que ver con que la gente tiene miedo de contagiarse cuando va a un centro de hemoterapia, y eso no es así. Aprovecho para transmitirlo. Realmente los centros de donde se dona sangre tienen protocolos estrictísimos y no hay posibilidad de que uno se contagie en esos lugares. Por lo tanto, es bueno que la gente siga donando sangre y, por supuesto, los pacientes recuperados de COVID, con más razón que donen plasma, porque realmente es un tratamiento que hoy está siendo efectivo. Así que, en ese marco, ese es uno de los factores. Y después, por supuesto, también el hecho de que la gente tiene miedo de salir de su casa por las lógicas recomendaciones oficiales. Entonces, bueno, hay una combinación. Lo que se necesita para eso es, en la generalidad de lo que tiene que ver con la donación de sangre, estimular mucho las campañas de difusión, y en lo que tiene que ver con el plasma, ir directamente a los pacientes recuperados, transmitiéndoles, si se aprueba este proyecto de ley, que son donantes presuntos, salvo que no quieran donar. Esperemos que ninguno exprese esa opinión, porque en definitiva lo que uno busca es que la mayoría de los pacientes recuperados donen, porque ese plasma puede ser muy necesario para tratar a otras personas que están sufriendo hoy esta terrible enfermedad, ¿no?, que es el coronavirus. Daniel Gallego Fernández, ¿cómo andás? Buen día. ¿Cómo estás, Gallego? ¿Cómo andás tanto tiempo? Bien. Me parece fantástica la presentación conjunta a nivel nacional y también lo que estás haciendo desde la provincia. Y lo más lógico es justamente hacerlo ahí. Es difícil poder hacerlo antes de que el paciente abandone el lugar donde está internado, porque vos decías, lo vamos a convocar para que done. Y me parece que por ahí lo más difícil que salir de casa, ir y hacerlo, ya lo tenés, porque lamentablemente tuvo que estar o internado o tratándose. Sí, sin duda. Lo que pasa es que muchas veces, no soy médico, por supuesto, pero lo que hemos visto primero, que hay muchos pacientes que no llegan a estar internados. Claro. Y hay en otros casos que tienen positivo y que no estuvieron internados. Y hay otros casos donde, cuando pueden, en los centros de salud los externan, aunque no estén totalmente recuperados y no estén en condiciones todavía de poder donar plasma, pero ya los externan porque claramente hay que seguir internado cuando ya no tiene, ya está ocupan un lugar recuperado. No ayuda, digamos, a su recuperación.
por la posibilidad de otros contagios, etcétera. Por lo tanto, tiene que ver con eso. Pero claramente lo que uno busca es que, por supuesto, si lo ideal sería que pueda donar inmediatamente que antes de salir del centro hospitalario. Pero no creo que sea en la mayoría de los casos. Es una combinación de situaciones que, por supuesto, después serán considerados al momento de aplicar la ley, ¿no? Claro. Claro. Y los médicos en general esto lo sugieren. En el proyecto de ley, ¿va a tener el médico la obligación de sugerirle a la persona que está allí donar plasma, o hasta el momento se hace, no se hace? ¿Qué datos tenés? Bueno, es una buena pregunta. Justamente por eso nosotros fuimos un poquito más allá y pusimos justamente la consideración de que sos donante presunto, porque claro. Eso obliga, de alguna manera obliga, entre comillas, ¿no? A los médicos a preguntarle que exprese su voluntad, porque en definitiva, ¿qué es lo que pasaba con la ley de órganos? Antes de la ley Justina, al no estar la presunción, no te preguntaban a los parientes. Ahora, con la ley Justina, que fue una ley que yo impulsé en la Cámara de Diputados cuando fui diputado nacional, al ser todos somos donantes presuntos de órganos, el médico tiene que preguntarle a los parientes justamente si no hubo una voluntad negativa expresa, ¿no? Claro. Entonces me parece que esto hace a que mejore la cantidad de donantes. Que una persona se niegue a donar, sé que estás apurado, por eso no quiero perder demasiado tiempo, que una persona se niegue a donar, ¿lo puede hacer punible de alguna sanción según la ley, o simplemente la voluntad propia es suficiente para decir no quiero hacerlo? No, la ley prevé la autonomía de la voluntad. La persona tiene, el Estado, una vez que vos entrás en un registro de donantes, de presuntos donantes que prevé la ley, el Estado te va a convocar y ahí vos podés decir que no. Ahora, si no decís que no en el tiempo que te da el Estado, tenés que donar. Si no donás, ahí la ley lo que establece es que el Poder Ejecutivo podrá determinar algún tipo de sanción, pero no lo prevé la ley, porque en definitiva lo que uno busca sobre todo es generar conciencia y que todo el que es presunto donante y no expresó en su momento su voluntad vaya y done, porque la verdad que... Sí, la verdad que es extraño que alguien se niegue a hacerlo. No estamos hablando de algo demasiado complicado, ¿no? Suena raro que alguien se niegue a hacerlo, sobre todo si es para salvarle la vida a otra persona, pero bueno, puede pasar, qué sé yo, hasta por cuestiones religiosas. Sabemos que hay algunas religiones que no te permiten donar sangre, por ejemplo. Claro, bueno, en ese caso, cuando le notifiquen su inclusión en el registro, él dirá que no por una cuestión religiosa y será respetado, por supuesto, porque no es la idea de ninguna manera, no hay posibilidad de extracción convulsiva como se quiso malintencionadamente instalar en las redes, sino es solamente promover con un poquito más de fuerza que se done el plasma, que como decís, es difícil imaginar que alguien no quiera. Pero lo peor que nos podría pasar es que esa gente que tenga voluntad de donar, quiera donar, no tenga problemas, y después no lo haga porque, por ejemplo, el Estado no lo va a buscar o porque no... Entonces me parece que en este marco la ley, en ese sentido, es muy clara, ¿no? El Estado va a ir a buscar a los donantes presuntos. Por supuesto que si después ese donante dice que no, claramente, esto es así. Claro. Perfecto. Daniel, para cerrar, no te queremos robar mucho tiempo más, pero el gobierno promulgó la ley de alquileres y sabemos que tuviste mucho que ver en eso, lo vimos en tu Twitter hace un ratito nada más. ¿Crees que va a poder aplicarse en lo inmediato? ¿Va a estar complicado por esta situación? Bueno, sí, la verdad que una gran emoción, ¿no? Es yo que alquilo hace 10 años, es una gran emoción. Sí, tal cual. Es un proyecto de mi autoría que se ha convertido en ley, así que uno tiene una gran satisfacción del trabajo legislativo que uno ha hecho. Y sí, yo creo que la ley se aplica a partir de este momento, todos los contratos que se firmen a partir de los 8 días de publicar el boletín oficial. No sé si en el decreto dice algo que entre antes, pero en estos días van a tener que cumplir con la nueva ley. Es decir, ya no se van a poder firmar contratos de locación de vivienda del plazo de 2 años, sino que van a ser de 3 años. Creo que es un enorme cambio para los inquilinos. Mucho. Y por supuesto todo lo que más que implica la ley, ¿no? La posibilidad de poder garantizar con otros mecanismos que no sean las propiedades, la actualización del contrato de alquiler por un índice oficial que está atado también al incremento de los salarios, que las empresas extraordinarias no le van a poder establecer en el contrato que las empresas extraordinarias las pague el inquilino, las debe pagar el empleador, el locador. Sí. O que el mes de depósito se lo van a tener que devolver actualizado al fin del contrato y además que puede ser solamente un mes. Bueno, un montón de cambios que realmente van a beneficiar mucho a los inquilinos y creo que es una ley importante. Sí, la verdad que... Cortito, perdón. Que te aprueben una ley, supongo que como para un futbolista hacer un gol, un rugby hacer un try, digo, ¿no? ¿Qué sentís cuando una ley que salió de tu cabeza, de tu puño, termina aprobándose?
Sí, realmente es así, es un gol, te diría, en una final, porque en definitiva, Claro. sobre todo esta ley, ¿no? Porque yo la trabajé 4 años, la dictaminamos 3 veces, presenté 3 proyectos, costó un montón conseguir los consensos, es una ley importante en mi opinión, hay 9 millones de inquilinos en la Argentina, por lo tanto te diría que es un gol de una, de una final en un campeonato. Estoy realmente muy emocionado y muy contento y muy agradecido a todos los diputados y senadores y también al presidente que promulgó la ley, ¿no? Así que muy satisfecho. Sí, bueno, y yo como inquilina también muy satisfecha, Daniel, porque tengo que mudarme dentro de poco, ya me quedó chico mi departamento y necesito mudarme y esta ley me viene como anillo al dedo, así que te agradecemos este contacto, este ratito que te hiciste para charlar con nosotros y bueno, gracias por esta ley. Bueno, muchas gracias. Bueno, suerte en tu nuevo alquiler. Seguramente te va a venir bien. Bueno, gracias a todos. Un abrazo y como siempre a disposición. Bueno, muchas gracias. Hablamos con Daniel Lipovetsky. Él es diputado provincial por Cambiemos. Se acaba de promulgar esta ley de alquileres que es la mejor noticia que pude haber tenido y además están con esta ley de donación de plasma cuasi obligatorio, no es obligatorio del todo, es como decía él, tenés que ser como, sos presunto donante si tuviste COVID-19, si decís que no, podés decir que no y está todo bien. Galle, claro. gracias. Gracias, bueno, Galle. le mando un beso enorme. Gracias. Linda nota, ¿eh? Bueno, Linda nota, me sí, gustó mucho. la verdad que sí. Rápida, dinámica, sí, como somos nosotros, ¿viste? Y así somos nosotros de modernos, ¿sabes? Viste que todo rápido, todo. Todo ya, muy millennial. Galle, te agradecemos, ¿eh? Te mando un beso grande. Bueno, ahora sí a quedarse en casa, te suelto. Quedarse en casa, está hermoso el día. Dale, te mando un beso. Un beso grande. Chao. Vamos a una tanda. ¿Querés comunicarte? Teléfono 4616-2340. Radio Universidad. Desde la Universidad Nacional de La Matanza, Radio Universidad FM 89.1. Siempre cerca.